Hola, buenas noches, apreciables maestros. Buenas noches, doctora. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, doctora. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Igual, bastante bien, gracias a Dios. ¿Cómo van con su trabajo? Ya por El ahí primero, revisé algunas actividades de del audio. No sé si ya ustedes enviaron el suyo. el primero. Es correcto. Ah, sí, ya. El día de ayer la subí, pero no sé si va usted a calificar conforme vayamos a subiendo los trabajos o lo va a calificar al final. No, según cómo vayan ustedes subiendo, ya voy yo calificando. Si hay retroalimentación, se envía la retroalimentación. Si no, nada más se da, ahí se coloca la ponderación, el puntaje obtenido. Ah, muy bien. Pues yo creo que la mayoría de nosotros ya subió sus tareas, ¿no? ¿O todavía no? Pues, ¿qué día? Miércoles por la noche, no, jueves por la noche, no, miércoles, le miento. Miércoles por la noche revisé, solamente había subido una persona. Este, pues ya me imagino que ahorita pues ya hay varios trabajos por ahí ya entregados. Y ya el fin de semana, pues les hago la retroalimentación para que ustedes, ya sea si falta fomentar algo, fortalecer algo, pues tienen todavía el espacio y el tiempo de poder realizarlo. Sí, me parece perfecto, doctora. Yo creo que es importante de que tengamos el chance de eh, pues componer si algo, si tenemos algún errorcillo por ahí. Ujú. Claro, sobre todo que sí se les da ese espacio de poder hacerlo para que pues se pueda modificar y entregar y sobre todo que ustedes puedan tener el porcentaje que se pretende o se desea, ¿verdad? Que es el 10. Sí, exacto, doctora, muchas gracias. Y bueno, pues son las 7:31. Normalmente sí se conectan varios. Ya no, doctora. Ve que Nada al más principio, sí, ajá. Sí, doctora, algunos, casi siempre la 6 maestras, entre Sí. 4 y 6 maestras. Ok. Son, Maestros. creo que Sí. por ahí dentro de del listado que tengo son 18. Pensé que se iban a conectar más, pero bueno, tal vez van a ver la clase grabada, que es lo que les da la oportunidad de poder retroalimentarse y sobre todo, pues, checar los puntos que vamos a tratar el día de hoy, porque siempre es importante que retomemos cuáles son los aspectos a evaluar, sobre todo para que no tengan alguna dificultad de no entregar alguna actividad o no me participen en el foro, pero yo creo que ya ustedes ya son pececitos en el agua en la plataforma, ya saben dominar esta parte, entonces creo que sí conocen de esta parte de que es importante su participación, su punto de vista del foro, así también de sus actividades que las suben en tiempo y forma. Sobre todo porque esta materia tiene fechas diversas para la entrega. En el caso de esta primera parte, que es de la unidad número 1, donde vamos a hablar acerca de la filosofía de la educación, qué es la filosofía, cuáles son esos aportes dentro de la educación, tiene como fecha límite el día de mañana 16 de noviembre. Entonces, por ahí para que hagan entrega pues en el momento preciso. Y en la unidad número 2, que es la filosofía de la educación en la antigüedad, por ahí tenemos dos fichas de comentario. La primera ficha va relacionada a la unidad número 2 y la segunda ficha va relacionada a la unidad número 3. Y como cierre de esta parte de nuestra materia, pues tenemos eh, unas exposiciones que ustedes pues van a realizar en equipo por ahí, pero veo que nada más se conectan dos. Yo creo que ese día alguien más tendrá que representar al equipo porque voy a mandar en el grupo de WhatsApp cómo van a quedar conformados los equipos, ¿sí? Ah, no, Este, usted va a armar los equipos, nosotros no lo podemos hacer.
Miren, yo les tenía la propuesta, o sea, yo les quería decir con ustedes si ustedes querían por afinidad o ya sea que yo los armara, porque por ahí si son 18, les va a corresponder algunos equipos de 5, van a ser 2 equipos de 5 y 2 equipos de 4. Entonces, si ustedes quieren, ustedes como aquí ya son mayoría, ustedes dos, pueden decidir si es por afinidad o se queda como yo los tengo, seleccionados. Como Es que la vez ustedes, pasada que tuvimos igual creo que con usted la materia de diseño curricular o algo así, sí, y si igual cierto, hicimos equipos y ya tenemos como un equipo de con la doctora, trabajo. la maestra, Leticia Mandrujano y el doctor, el maestro Hernán. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, no, no, no hay ningún Doctora, problema. doctora, Sí, en mi caso, yo no he trabajado por equipo porque en realidad estoy en una comunidad donde no hay energía eléctrica, falla mucho. De hecho, hasta hoy que salí de la comunidad pude revisar las actividades, y ya me puse a trabajar en la actividad de la unidad 1 y pude sí. participar en el foro. Por ello, yo las actividades la vez pasada la hice individual, no la hice por equipo. Ok, miren, aquí la importancia es que pues trabajen en equipo para que también se conozcan por, ya sea por este medio virtual, sobre todo ustedes que son de la misma zona. A veces, pues no conocemos a nuestros compañeros, ¿verdad? Y hasta el momento de la graduación es nada más que le decimos, hola, tú eres de mi clase, ¿no? Entonces, Sí. tenemos esa oportunidad de poder compartir pues, con los demás. De repente nuestras ideas, el compartir esas formas de pensar, que eso retroalimenta mucho. Yo creo que siempre cuando es una interacción, ya sea en línea o ya sea de manera presencial, pues aprendemos más, ¿no? Eh, si en el caso de usted, maestra, si tiene ese detalle, pues tendría usted que escoger como tal uno de los autores para poder hacer su explicación de su tema y le daremos pues el espacio de 15 minutos para que usted lo pueda llevar a cabo. No sé si está de Muy acuerdo bien, doctora. Claro que sí, le agradezco el apoyo. o si no, también podría, ya sea, por eso yo les decía, si es por afinidad, pues ustedes organizan su equipo y en este caso, si le dice, no sé, la forma que ustedes se organicen, ¿verdad? Puede ser que sea yo la que explique las diapositivas, alguien que se encargue de realizarlas para que dentro de este proceso de su explicación sea bastante, pues breve, pero sí concisa y precisa la información. Pero sería en la forma como su equipo se organice. Ahora, si usted lo quiere trabajar de manera individual, nada más sería en el caso de usted para no hacer la clase tan prolongada y nada más puedan pasar, pues con usted serían 5 equipos. Sí, muy bien, doctora. Le agradezco el apoyo. Elijo la actividad de manera individual. Sí, están en la unidad número 3, están pues estas partes de los 4 filósofos. Usted puede escoger el que pues más le parezca. Y por ahí yo tenía, pues en este caso, si va a ser por afinidad, sí me gustaría que envíen ustedes el nombre del filósofo que van a escoger para que no se repita. Por ejemplo, el maestro Ari con su equipo, que me mencione, maestra, yo voy a hablar acerca de eh, este Macarenco, ¿no? O voy a hablar acerca de Paulo Freire. Entonces ya su equipo lo va a enviar al grupo del WhatsApp. ¿Quiénes son los integrantes de su equipo? Para que yo pueda anotarlos y también anote el tema que les va a corresponder para que no se repita y se tomen en cuenta o se trabajen con los 4 filósofos. Ah, o sea, lo que usted nos está queriendo decir es que no vamos a exponer todos los autores en un solo equipo, sino No, que es un autor por solamente equipo. un Ok. autor para que no nos hagamos tan tedioso y tan repetitiva la información, sino que, por ejemplo, el equipo número 1, si tomó a Paulo Freire, entonces ya colocan los integrantes y el filósofo que va a trabajar, ya para que yo los anote y así sucesivamente todos los equipos para que cada uno participe con cada uno de los filósofos y se vean los 4 filósofos como tal, ¿sí?
Y así concluimos esta parte de esta unidad, que va a ser la unidad número 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, muy bien. Ok. Entonces, Y quedamos en por... relación a los equipos, yo creo que, pues usted díganos, ¿Sí? nosotros nos Ok. acostumbramos a lo que usted, o nos adaptamos a lo que usted nos indique, no hay ningún problema si trabajamos por afinidad o por cómo usted nos organice. Ok. Yo les tenía organizada de la siguiente manera. Ejemplo, el equipo número 1 que les va a tocar a Rosú, le correspondería a José Eduardo Alcalá Aguilar, Josué Rodríguez, Ari Edward, Lorena Guadalupe y Hernán Trejo. En el caso de el segundo, que filósofo que es Dui, va a ser Xochitl, Rosalinda, María Magdalena, Leticia González y Lindsay Elizabeth. El equipo número 3, que sería ¿Puede Macarenco. repetirlos? Buenas noches, maestra. ¿Puede repetir los integrantes, por favor, del Sí, equipo? sí, si gustan, al final de la clase les puedo mandar la lista, cómo va a quedar, y Ok, ya le pongo ahí gracias. el filósofo para que ya ustedes pues busquen el medio para cómo conectarse, ponerse de acuerdo, cómo van a hacer su exposición y ya lo puedan ustedes tener ahí en el grupo, ¿le parece? Sí, gracias. Ok, y por último el de Paulo Freire, pues es el que va a quedar con el último equipo que va a ser de 4. Bueno, ahí tendría yo que modificar, porque en el caso de la maestra María del Rocío va a ser de manera individual, entonces vamos a tener ahí el detalle con ella, entonces van a ser un equipo de 5 y 3 equipos de 4, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, pasado esta parte, la próxima clase, que es el 26, van a hacer las exposiciones, van a tener un tiempo entre 15 y 20 minutos para poder explicar el tema. Lo más relevante es las aportaciones que dejan estos filósofos en esta parte de la educación, cómo ha contribuido. Maestra, ¿los equipos tendrían que ser así o podemos hacerlo por afinidad o así siguiendo su regla? Estábamos llegando en el acuerdo de que yo voy a organizar los equipos, lo voy a subir al grupo de WhatsApp, cómo Ok, quedan los equipos y cuál es el autor que ustedes van a trabajar. ¿Vale? ok. Terminando Ujú. la clase, se los envío ya para que ustedes se organicen. Y para el Ujú. día 26, o sea que van a tener toda la semana para ponerse de acuerdo acerca de la exposición y hasta el día que viene siendo el día 20, martes 26, vamos a tener, van a ustedes enviar su ficha de comentario, van a tener el espacio de enviar su ficha de comentario. Ujú. Maestra, la exposición será en vivo. ¿Cada uno va a exponer en vivo? Sí, sí, claro. Entramos a la plataforma y en la plataforma aquí ustedes ya van a ser quienes van a estar explicando esta parte de sus temas que les corresponde. Van a hacer sus diapositivas o lo que ustedes vayan a utilizar para poder dar a conocer a esta parte del autor. Ya Pero ustedes se ahí, van a poner de acuerdo para poder decidir quién es el que va a dar a conocer el tema. Podría ser entre 1 a 2 integrantes. bueno, ahí me causa un poco de confusión porque las demás compañeras sí he estado con ellas en enero, pero no, no sé si tendrán la misma disposición que yo, el tiempo que yo tengo, pues para, sí, yo por eso quisiera, no sé si fuera por afinidad, yo tengo mis compañeras con las que me llevo en San Cristóbal, yo trabajo en San Cristóbal y las puedo ver más, Maestra, sí, ese más, comentaba la doctora que también era importante que nos relacionáramos con otros compañeros para conocer diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, lo sí, que sí, decía la sí, doctora era pero así. en los tiempos, yo estoy en los tiempos. Hay a veces que andamos corriendo y que no tenemos los tiempos para llevar a cabo el trabajo. Y ahora, imagínate ponerse de acuerdo con las demás personas. Bueno, pero si es así, pues ya ni modos. Pero como Ujú, ustedes gusten, yo me acomodo a como ustedes quieran. ujú, sí, Si ustedes dicen por afinidad, adelante, solamente sí que puedan entrar la cantidad de personas que indico y que se puedan ver los temas, sobre todo la sí, mente de los autores, ¿sale? sí, es Entonces, ¿qué les exactamente. parece? Pero quiero la opinión de todos para que podamos darle continuidad a nuestro tema. Sí. Por- Maestra,
Buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Considero que sí, o sea, digo, habría que establecer, ¿no? Digo, yo no tengo ningún problema en si va a ser por afinidad o como usted los ponga, considero que tenemos que hacernos el tiempo y el espacio, ¿no? Pero también sé que hay personas con las que es difícil, entiendo. Entonces, creo que si va a ser de una o de otra, tendremos que establecerlo de una vez, Es porque correcto. en el punto de que fuera por afinidad, pues los equipos como ya los tiene usted contemplados, pues ya no serían así, ¿no? Entonces, creo que sería importante que se definiera esa parte de una vez para saber si nos acomodamos por afinidad o al menos de manera personal, no tengo ningún problema. O sea, como usted nos acomode, está perfecto. Ya nada más buscaría a las personas ahí en el grupo de WhatsApp, pues para organizarnos, ¿no? Pero sí Ok. considero que sería bueno organizarnos de una vez. Ujú. Ok, maestra. Sobre todo yo hago esta parte de que se puedan conocer, porque a veces trabajamos siempre con los mismos y creo que el cambiar, el reconocer y el aprender de otros, aprendemos más, ¿sí? Vamos a Sí. darnos, si gustan, esa oportunidad. Vamos a tratar de ser positivos, de que sí vamos a hacer el tiempo, el espacio y de ponernos de acuerdo. Entonces, vamos a trabajarlo como ya lo tengo diseñado. Envío, terminando la clase, los equipos a trabajar, pónganse de acuerdo por ahí y para que me puedan ustedes estar preparados para la próxima semana, ¿sí? Voy a iniciar con una parte introductoria acerca de estos filósofos que vamos a trabajar de la edad contemporánea y moderna y posteriormente van a entrar ustedes ya con la explicación de manera general, ¿ok? Y así cerramos para cerrar esta parte de nuestra materia. Bueno, maestras y maestro, pues bienvenidos a esta materia que es filosofía de la educación. Creo que ya son una de las últimas materias que ustedes están ya cursando su doctorado, están en un pasito ya del otro lado. Entonces, creo que con más entusiasmo tendrán que realizarlo porque pues ya están en la parte final de su doctorado. Ah, miren, es la penúltima clase, perfecto. Entonces, por eso yo creo que les veo más sonrientes el día de hoy, porque apenas me acuerdo de ustedes y sí es cierto, ya les di clase, entonces ahí estaban apenas empezando, yo creo, el doctorado, ya ahorita ya van en la parte final. Y qué bueno, me da mucho gusto que continúen aquí, maestros, sobre todo preparándonos porque es algo importante en esta parte que nosotros realizamos, que es la parte educativa, ¿verdad? Y bueno, para poder entrar un poquito más al tema, vamos a hablar acerca ya de lo que viene siendo la filosofía. Ya ustedes tuvieron un primer acercamiento con esta parte de las lecturas que les dan ya un reconocimiento amplio acerca de qué es la filosofía. Y filosofía es esta parte o este arte de preguntar, ¿sí? La filosofía nos permite hacer preguntas que muchas veces pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las estructuradas solamente se pueden contestar con un sí, con un no, lo cual no nos da ese conocimiento o esa amplitud de querer aprender o aprender un poco más. Cuando nosotros preguntamos, esa parte nos ayuda a poder investigar, a reconocer, a ser críticos acerca de aquello que tenemos duda. Esa es parte de la filosofía, desarrollar en el ser humano la duda. ¿La duda para qué? Para la investigación, la duda para buscar una verdad, la duda para poder estar preparados, investigar, adoptar y sobre todo tener esas herramientas que ayuden a defender ese punto de vista, pero con un sustento o un fundamento, ¿sí? La filosofía nunca caduca porque siempre va a estar presente dentro del ser humano. Ahora, nosotros como personas, como niños, en un momento, iniciamos con esta parte de usar la filosofía y muchas veces desconocíamos que la estábamos usando. ¿En qué etapa normalmente el alumno o el niño pregunta de mucho? Que es ahí donde empieza la filosofía. ¿Alguien me puede decir cuál es la etapa del acercamiento de las preguntas? Normalmente es cuando somos niños, ¿verdad? Los niños entre 5 o 6 años empiezan a preguntar. La infancia, es correcto. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué la luna me sigue? ¿Por qué da vuelta la tierra? ¿Por qué hay muchos árboles dentro del mar? ¿Sí? Entonces, estas preguntas llevan a poder investigar, a poder
hacer que el alumno o el niño vaya pensando. Pero ¿qué pasa con el adulto? Con el adulto a veces el estar preguntando constantemente ese tipo de cuestionamientos tiende a aburrirles. ¿Por qué? Porque en ese momento no es lo que le preocupa. Entonces, esta parte de la infancia, que es la parte en donde se empieza a desarrollar esta parte de la filosofía y que muchas veces no conocemos, nos acerca a poder reconocer que la importancia de cómo crear esas preguntas que nos lleven a un análisis es de suma importancia. Si somos docentes, nosotros tenemos que desarrollar y sobre todo aprovechar esta parte donde el alumno está preguntando. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a que él, a través de esa duda, pueda llegar a un proceso de investigación, a ser críticos, a ser reflexivos de lo que se quiere aprender. Es por eso que en la vida actual, ante esta parte de este nuevo currículum, de ese nuevo plan de estudios que estamos trabajando, se pretende desarrollar en los alumnos esta parte de ser alumnos críticos, investigadores, que puedan ellos también buscar estas partes de su aprendizaje a través de qué? De la investigación. Entonces, ¿podemos llegar a ser filósofos? Claro que podemos llegar a ser filósofos. No es el que sabe, sino el que busca el saber, el conocer, es esa persona que puede filosofar. Es el que se esfuerza por saber. Es también el que contempla la realidad y se admira de ella y no enseña y se aprende a filosofar. Y es algo que todos podemos hacer, ¿sí? No solamente aquel que investiga, aquel que es... que le gusta leer puede ser filósofo. Todos podemos ser filósofos a partir de qué? De una duda. Esa duda que nos va a llevar a hacer otras preguntas y que nos van a llevar a un proceso de investigación. Solo aquel que ha dudado puede ejercer esta parte de la libertad. Y algo importante, la filosofía nos lleva a esta parte de la libertad del conocimiento, ¿sí? De conocer toda esta parte de la naturalidad que existe del ser humano, ¿sí? Todo lo natural, todo lo que existe, siempre nos preguntamos del por qué está, qué realiza, qué se hace, para qué sirve. Eso es filosofar, buscar una verdad que nos acerque a buscar esta parte de entender qué es lo que yo tengo acerca de la duda. Esta investigación me va a adentrar a reconocer más el poder entender por qué pasa tal acción o tal fenómeno. La libertad no es más que ejercer, pues, la libertad. Ahora, muchas veces no nos coartan la libertad de querer aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos permiten poder ver más allá. Por ahí decía una persona que el que estudia se hace una persona más incrédula. ¿Por qué? Porque el estudio, esta parte de poder nosotros prepararnos, ver, buscar, no solamente nos quedamos con una verdad, sino buscamos la diversidad de variantes que puede haber ante una verdad. Y la realidad va a partir de esta parte de que lo que yo crea y de lo que yo investigué sea lo correcto, ¿sí? Entonces, también dentro de esta parte de la filosofía está algo que se llama la axiología, que es la parte de los valores que vamos a estudiar, la parte que nos acerca a poder entender del porqué de las cosas. Entonces, es importante, o va de la mano esta parte de la filosofía con la axiología, porque a partir de allí se llevan a cabo los valores. Estos valores que nos van a hacer respetar la diversidad de formas de pensar, la diversidad de cómo se comporta la sociedad. También otra de las cosas importantes es que la filosofía no se puede estudiar por sí sola. La filosofía también se puede aplicar a través de la sociología, a través de la psicología, porque también se estudia estas partes de las relaciones humanas, estas partes de cómo en el momento de interactuar nos permite poder investigar, permite poder conocer más a fondo. Por ejemplo, ahorita que vamos a trabajar esta parte de los equipos para las exposiciones, también nos van a permitir buscar una información, investigar más, intercambiar opiniones, lo cual nos va a llevar a saber y a conocer más. Cuando nosotros tenemos dudas, pero nos quedamos con la duda, a partir de ahí no somos personas que estamos filosofando. ¿Por qué? Porque estamos creyendo aquello que vemos. Por ejemplo, ahorita las redes sociales
nos inundan con mucha información, Facebook, TikTok y demás. ¿Y qué pasa? Que muchas personas se van con lo que dicen ahí. Para ellos esa es la verdad. Pero filosofía no es eso. Filosofía es a través de lo que yo veo, de lo que me está causando un conflicto cognitivo, ¿sí? Es buscar esa verdad, si realmente es cierto, no dar todo lo que escucho, todo lo que veo por verdad, porque muchas veces no es parte de la naturalidad del ser humano. ¿Sí? O de la parte de la naturalidad de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que investigar, sobre todo más ustedes y nosotros que somos ya doctores y que estamos en este proceso, no nos podemos quedar con esta primera opinión acerca de lo que escuchamos. Nosotros somos, por eso es esta preparación del doctorado, ¿verdad? Que nos acerca a ir más allá. Un doctor, por eso el título de doctor, porque el doctor es un investigador. Entonces, si somos nosotros investigadores, estamos promoviendo esta parte de la filosofía, que es el preguntar, el pensar, el dudar y todas esas dudas que se van generando, pues dan pauta a este proceso de cómo crear o cómo filosofar con las demás personas. Este proceso de la filosofía, que es la ciencia que trata de dar una explicación de multitudes de preguntas básicas y elementales, además de tratar temas de carácter existenciales. La filosofía trata de dar respuesta a todas las preguntas básicas de la vida. ¿Sí? Muchas veces nos hacemos muchas preguntas y estamos con la duda y normalmente a dónde nos acudimos a lo que viene siendo pues el internet, ¿verdad? Y empezamos a descartar a través de este cúmulo de conocimiento que hay o de información que hay, esta parte de que me haga entender o yo comprender qué es realmente esta duda y esclarecer esta pregunta que yo me hice y que muchas veces puede ser, como menciona aquí, de la vida básica, ¿sí? Pero que también me lleva a una parte de la reflexión. Tratar de responder una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser. A lo largo de la historia, muchas disciplinas han surgido a raíz de la filosofía y a su vez es considerada la base de todas las ciencias, aunque también muchos la consideran como que no es parte dentro de un proceso educativo, porque no encontramos dentro de estas materias básicas de educación básica la filosofía como tal. Años anteriores, sí, sí se tomaba en cuenta hacer, enseñar al alumno a cómo pensar, a cómo preguntar. Actualmente no tenemos una materia que se encargue de cómo hacer que el alumno pregunte, ¿sí? Si no se va dando dentro de este proceso educativo. Entonces, no lo ven como una ciencia, no lo ven como una materia, pero sí es parte importante. Nosotros como docentes tenemos que aprender a preguntar. ¿Por qué? Porque al momento de preguntar, si hacemos una pregunta, actualmente le llaman pregunta detonadora, ¿sí? Esta pregunta va a hacer que muchas personas puedan interactuar, debatir, decir, informarse o también dar su opinión acerca de esta pregunta que yo estoy realizando. A partir de ahí, ya estoy siendo un filósofo, ¿sí? Porque estoy intentando explicar la realidad de lo que tenemos. Pero que es importante que nosotros esta realidad que tenemos siempre sea a través de los sustentos teóricos y que a través de estos sustentos nosotros podemos dar nuestro punto de vista, ya teniendo como base esta parte de la fundamentación del conocimiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal que tiene la filosofía como primera parte? Pues es esclarecer esta parte lógica de las ideas. La filosofía no es una doctrina, sino es una actividad que se realiza y una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. La filosofía es un cuestionamiento de lo que se hace y de lo que se dice en los campos educativos y pedagógicos. Normalmente cuando sucede algún fenómeno, nos empezamos a surgir muchas preguntas, sobre todo cuando existe alguna situación fenomenológica dentro de la escuela. Por ejemplo, si observan un eclipse como el que hubo hace pocos meses, ¿no? El eclipse solar, los niños empiezan a preguntar, ¿y por qué ese color? ¿Por qué se pone así el sol? ¿Por qué se va observando que se va comiendo el sol la luna? No sé, y empiezan a hacer muchas preguntas. Esas preguntas nos pueden llevar a poder profundizar esta parte del conocimiento. Nosotros tenemos que desarrollar esta parte de saber cómo crear esas preguntas que nos lleven y nos orillen a realmente tener un conocimiento.
Ahora, dentro de esta parte de este proceso de la educación, nosotros como docentes somos esta parte importante de la educación, porque somos quienes damos y permitimos también, damos los medios principales para sustentar esta parte del contenido a tratar. Y a través de qué nos piden que iniciemos a través de una pregunta detonadora. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en materia dando una clase referente a hablarle al alumno de todo un proceso o lo que viene siendo, por ejemplo, la materia de filosofía, ¿no? Cuando ustedes deben de tener ya un primer acercamiento y hacerle preguntas para que ustedes puedan ir relacionando esta parte de la filosofía con la ideología que ustedes tienen. Entonces, cuando el docente inicia, ya sea por un cuestionamiento, por una situación que ocasione en el alumno este movimiento de saberes, es ahí en donde nosotros, nuestra función está siendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos aplicando este proceso o este arte de preguntar. No cualquiera tiene esta habilidad y dentro de este proceso que nosotros estamos de la educación, vamos perfeccionando y vamos aprendiendo. El estudiante pues permite dentro de este proceso una comunicación, una comprensión de contenidos, esta parte de dar su opinión, de explicar sus dudas, de ser críticos, de despertar, de cuestionar, de buscar estas nuevas respuestas que a través de una pregunta que posiblemente dimos o que algún compañero de la clase dio, va a causar que se muevan estos saberes y que se interesen por conocer cosas nuevas o puedan esclarecer esa duda que surgió en el momento de la clase. Entonces, esta parte de lo que es la filosofía y en la filosofía de la educación, pues es una disciplina filosófica de tipo práctico que tiene por objetivo de estudio al hombre en cuanto a ser educable. A ser educable en valores, en modales, en conocimientos. Es decir, posee una capacidad intrínseca, ¿sí? Para ser educado y se funde en el conocimiento ontológico, reflexivo y causal de lo que implica el ser un hombre y su característica especial de la educabilidad. El hecho educacional se vincula ya sea con la naturaleza y con la civilización. ¿Qué es la naturaleza? Lo natural se hereda biológicamente cuando la persona nace, ya adquiere un conocimiento de todo lo que contiene a través de qué, del medio familiar. Entonces, esa naturalidad que tiene esta persona va a empezar a cuestionar, va a empezar a preguntar y las respuestas que le van a dar va a estar de acuerdo a lo más cercano, ¿sí? Que viene siendo la familia. Es por eso que también es importante que nosotros como, si son padres de familia o si somos docentes y estamos frente a grupo, podamos ayudar a los niños a entender esta parte de la naturaleza y sobre todo explicar cuál es la función, no darle una pregunta estructurada, decirle sí, no, deja de preguntar, porque es ahí donde él está despertando ese interés de esta disciplina que es la filosofía. Y también se ve esta parte de la civilización. Lo que es la civilización se constituye en dos modalidades, en lo que viene siendo la cultura, la técnica y las instituciones. La cultura, pues, es la manera de ver el mundo y la base de los símbolos que existen en la naturaleza de donde el ser humano se está creciendo, está creándose. Ahora, estos símbolos son esas tradiciones, esas costumbres que tienen ciertos lugares y que muchas veces debilita o causa que realmente la persona no vea más allá de lo que tiene, ¿sí? Hay muchos lugares o espacios eh, que existen en donde no les permiten preguntar más allá, ¿sí? Solamente se tienen que quedar con la cultura, con lo que se sabe, con lo que se dice. ¿Por qué? Porque muchas veces meten esta parte de la religión que si tú preguntas más allá del por qué existen las cosas, Dios te va a castigar, ¿sí? Y esta parte, este tabú de que Dios te va a castigar, ocasiona que realmente las personas no aprendan. ¿Sí? Y muchas veces ven a los filósofos, a los científicos como personas que no tienen una ideología o que son personas que están mal. ¿Por qué? Porque son personas que se empiezan a cuestionar.
Entonces, cuando en esta parte de la religión lo vemos o lo podemos ver un poco más, ¿no? Que utilizan la parte del pecado. Si lo haces, estás ocasionándole un pecado a Dios, una ofensa a Dios. Entonces, ¿qué haces? Limita a la persona, al individuo, a querer investigar más allá, ¿sí? Si tú investigas más allá, estás en contra de tu doctrina, estás en contra de Dios, porque tú quieres conocer el mundo, pero el mundo es esto, lo que hay, lo que tú percibes en tu naturalidad. Es por eso que esta parte de la filosofía nos permite también entender que el ser humano puede aprender, se puede quedar ya sea en lo natural, en la parte familiar, en la parte de la estructura que ya trae, o también se puede formar aparte a través de las civilizaciones. Dependerá de cada individuo en donde se quiere quedar, ¿sí? Entonces, la civilización nos va a ayudar a poder modificar esas formas de pensar. Entonces, nosotros hoy día que estamos aquí en esta clase, somos personas que no nos queremos quedar con esa duda, ¿sí? Estamos accionando, buscando una verdad, buscando nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de ver la vida para poder entender, porque esta parte educativa o de la educación es un proceso o son cambios constantes que se va teniendo. Es por eso que los currículos se van cambiando debido a que a las exigencias de la sociedad. Si nosotros nos seguimos quedando en la forma como pensaban hace 20 años, realmente no vamos a estar acorde a poder crear lo que nos pide la nueva escuela mexicana, alumnos críticos y reflexivos, que es esta parte de la filosofía. Cuando nosotros desarrollamos la filosofía en este proceso, estamos causando que realmente el alumno pues sea crítico, se pueda preguntar. Podemos ver alumnos, ya sea a nivel prepa, universidad, primaria, hasta en preescolar, que hay niños que se defienden, que hablan mucho, que empiezan a argumentar porque conoce, porque ven video, porque su papá le explicó. Entonces, a veces decimos, wow, ¿de dónde aprendes tanto, no? Pues es esta parte que le está permitiendo de ver más allá de lo que existe, de lo que tiene. Entonces, esta parte de la civilización, que es la cultura, que son las técnicas, y la técnica es la manera de modificar el mundo a base de las habilidades o los instrumentos que se utilizan para poder cambiar las formas de pensar. Y esta parte en donde nosotros estamos inmersos, que es la institución. La institución, manera de insertarse en el mundo a base de asociaciones sin las cuales no habría una maduración humana. En ella se aumenta la eficacia, ya sea mental o conductual, y no es lo mismo aprender que recibir información. Por ejemplo, muchas veces nosotros o en las escuelas podemos observar que el docente aplica que el alumno se pueda apropiar de fórmulas como tal o de las tablas de multiplicar o que aplique alguna situación y que se tenga que aprender textualmente o ya sea los símbolos o ya sea las fórmulas, pero realmente eso deja un aprendizaje, realmente eso lo lleva a reflexionar, porque el alumno que te aprende una o aplica una fórmula, ¿sí? La aplica y ya no le ve esa necesidad o esa relación con la sociedad. En cambio, si yo enseño a alguien a usar esa herramienta, por ejemplo, a tocar un piano, al momento de tocar un piano va a tocar muchas melodías y muchas formas de cómo hacerlo. Entonces, a partir de ahí, le estoy dando una herramienta que realmente va a ser utilizada para poder descubrirse, ver más allá de lo que él puede dar. Entonces, podemos ver que esta parte de la filosofía se trabaja desde dos puntos de vista, desde la parte natural de la existencia del ser humano, pero también de la parte de la civilización. Sabemos muy bien que dentro de esta sociedad no estamos solos, ¿sí? Existen otras personas que a través de estas interacciones sociales, ya sea de cultura, ya sea de sus formas de pensar, aprendemos. Entonces, posiblemente dentro de estas interacciones que existen, empecemos a descubrir, empecemos a ver esta parte de la realidad y empecemos a desarrollar algo importante que nos menciona, ¿no? Que es la duda. Y la duda es el preguntarte del por qué hace, por qué pasa, por qué esto, y nos lleva a la búsqueda de la información. Y al ser esta parte de investigar todo este proceso que nosotros queremos, pues nos estamos acercando, aquí ya estamos adquiriendo un conocimiento que nos va a tener, que nos va a servir y sobre todo que nos va a hacer una persona autoliberal. Vamos a estar dentro de esta liberación de ideas y de opiniones. Entonces, ¿qué conexión hay entre la filosofía y la parte de la educación?
Pues que la filosofía nos ayuda a liberar las ideas y la autorrealización del ser humano. Así también la construcción de esquemas conceptuales que permiten hacer inteligibles y que pueden ser entendidos desde la realidad y las actividades humanas, así también como proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad. Una persona que es libre no tiene temor de buscar esta parte de la realidad. Una persona que tiene ese tabú, tiene ese miedo, se va a quedar con la duda, no va a poder crecer, no va a poder entender realmente la relación humana que existen, la relación o los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Hoy día tenemos muchas situaciones, en este caso de violencia, entonces nosotros tenemos que investigar qué está pasando. Una pregunta sería, ¿qué está pasando con los seres humanos? ¿Por qué nos estamos autodestruyendo? ¿Qué está ocasionando que nosotros mismos estemos pensando de esa manera? ¿Qué nos está haciendo que no tomemos esta parte que mencionaba de aquí, la axiología, que son los valores que nosotros tenemos? ¿Por qué autodestruirnos? ¿Por qué no aplicar esos valores que realmente son el sustento para toda convivencia humana? ¿Sí? Y sabemos muy bien que cada cabecita es un mundo y este proceso de investigar y de preguntar, pues como lo mencionamos en un principio, ¿verdad? Nos va a llevar a tener una mente liberal o nos va a tornar a tener una mente cerrada, que solamente recibamos información y aceptemos como verdad todo aquello que nos proporciona, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que investigar, nosotros tenemos que documentarnos acerca de más verdades que podamos comparar y que podamos discernir a través de estas comparaciones de ideas si realmente lo que nosotros estamos pensando estamos en lo correcto o podemos reeducar y en este caso modificar ese aprendizaje por lo nuevo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, es importante que la filosofía se centre en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la naturaleza de lo que viene siendo el aprendizaje. Y de antemano se sabe que los seres humanos perciben y aprenden las cosas de distintas maneras. Como aprendo yo, no puede aprender María, no puede aprender Pedrito, porque cada quien tiene estilos y formas de aprendizaje. Entonces, la viabilidad de los diversos canales de comunicación dada la oportunidad de implementar nuevas formas y tipos de aprendizaje, permiten, en este caso, dentro de los estudios pedagógicos que han revelado que no existe un entorno de aprendizaje universal, que hay una diversidad de aprendizaje y que tenemos que buscar ese medio de cómo hacer que, en este caso, el alumno aprenda y adquiera este conocimiento. Sin embargo, se ha logrado clasificar las distintas estructuras que hacen posible el aprendizaje. Y estos son aquellos aprendizajes que hemos nosotros estudiado o que hemos escuchado, como es el aprendizaje significativo, que se basa en los conocimientos adquiridos por la persona y la relación que guarda con los nuevos conocimientos. Todos tenemos un conocimiento previo. Sí, se menciona dentro de este aprendizaje significativo y ese conocimiento se reestructura al momento de conocer nuevos conocimientos que nos van a llevar a guardar o a reestructurar estas formas de pensar. Así también está el aprendizaje receptivo. ¿Y cuál es este aprendizaje? Cuando el estudiante solamente necesita comprender el contenido para que posteriormente pueda reproducirlo. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema en particular, el alumno repite conceptos, repite fórmulas, repite ideas claves y hay muchas veces muchos docentes dan por hecho que lo que está replicando el alumno es lo correcto y es el aprendizaje. Eso no es aprender. Es por eso que dentro de la filosofía existen muchos filósofos que empezaron a estudiar estas diversidades de formas de aprender. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo aprende el alumno? ¿A través de qué lo motiva? ¿Qué es necesario desarrollar en él para el aprendizaje? Entonces, este aprendizaje, que es el aprendizaje repetitivo, no nos va a llevar a nada si el alumno contiene esta información de reconocer o de identificar solamente ideas claves, palabras claves, estructuras y demás que nos lleve a esta parte del conocimiento. Eso no es conocer, sino es reproducir aquello que se le está dando. Es decir, recibe los contenidos que aprende de una forma determinada sin la necesidad de realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión y la asimilación, lo cual va a llevar a que este alumno a corto tiempo pues no esté interesado por el contenido,
no recuerde nada del contenido y pues si le aplicamos un examen, pues lo va a reprobar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje realmente no fue, como lo menciona, una necesidad de poder aprender, de poder descubrir esta parte del conocimiento que le está realizando. También existe el aprendizaje memorístico y repetitivo, que también esta parte se tomó en cuenta en lo que viene siendo el conductismo. Se consideraba que el aprendizaje más básico y rudimentario es lo que comúnmente se le denomina este aprendizaje de la memoria. Se produce cuando el estudiante memoriza los contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos, por lo cual es más fácil que a poco tiempo lo olviden. Nosotros, podemos, yo creo que tenemos esa escuela, ¿verdad? Dentro de este proceso de aprendizaje que hemos tenido en los primeros años de nuestra vida, observábamos que teníamos que repetir en las escuelas contenidos tal cual para poder plasmarlo luego en el examen. Entonces, ahorita si nos preguntan algún tema de esos contenidos, no lo vamos a replicar, no lo vamos a cantar como lo mencionábamos en aquel momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita ya no es de nuestro interés. Entonces, esta parte de este aprendizaje que es memorístico, ¿sí? No ayuda realmente también a esta parte del descubrimiento del saber, ¿sí? No indica que este aprendizaje memorístico no sea bueno. Muchas veces lo podemos usar en la vida actual, pero no tenemos que abusar de ello. No tenemos que hacer que el alumno se aprende 100 fórmulas para que pueda pasar la materia, ¿sí? Tenemos que aplicar, hacer que el alumno aplique lo aprendido a través de estos medios, de experimentos, de actividades que lo lleven a la práctica y sobre todo que tengan este espacio que es el entorno social para aplicar ese conocimiento que nosotros estamos dando en el aula. Y por último, que es el aprendizaje por descubrimiento, aquí nos menciona que implica el descubrimiento de una tarea distinta para el alumno, ya que el contenido debe de ser descubierto por él para que posteriormente lo relacione con otros conocimientos y logre incorporarlos en su estructura mental y comprensivamente. No sé si ustedes conocen esta parte del aula invertida, que es una estrategia que actualmente pues también se usa mucho. El aula invertida es cuando el docente normalmente es el que prepara el tema. Ahora, ¿qué pasa con el aula invertida? El aula invertida consiste en que tú como maestro le vas a dar al alumno el contenido. El alumno tendrá que investigar por los diversos medios, videos, explicaciones, lecturas y demás esta información. El alumno, esta información que lleva a la clase va a ser utilizada con las actividades que ustedes realicen. Por ejemplo, si van a hablar acerca de lo que viene siendo el sistema solar, el alumno ya debe de conocer qué es el sistema solar, cuántos planetas lo conforman, cuáles son los satélites, la luna, acerca de la luna y demás temas, ¿no? Entonces ya ustedes, por ejemplo, puede ser que digan, vamos a hacer un esquema, un mapa mental, un cuadro sinóptico con esta parte de la información en donde deberán clasificar cuáles son los planetas más cerca del Sol y cuáles son los más lejanos, ¿no? ¿Cuáles hay vida, cuáles no hay vida? ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron la investigación, ya tienen el conocimiento. ¿Y qué pasa? Normalmente el docente es el que provee el conocimiento, ¿sí? Y está el alumno a la espera de este conocimiento. Entonces, el aula invertida es, pues como lo dice, invertir los papeles. Ya el maestro no voy a ser yo, el maestro vas a ser tú y la investigación la vas a realizar tú para que puedas tú dominar esta parte de poder entender todo este proceso del aprendizaje, ¿sí? El preinstruccional, muy bien, maestro. Sí, entonces esto nos acerca a poder hacer que el alumno sea, como lo mencionamos o como se menciona, sea él el partícipe de su propio aprendizaje, sea él quien participe, sea él quien esté activo en este proceso de saberes, de conocimiento, y ya no lo agarremos cuando le preguntamos, ¿y qué es el sistema solar? Y se escucha muchos grillitos por ahí porque nadie sabe del sistema solar. Y a veces, muchas veces para nosotros como docentes es algo frustrante no escuchar opiniones, no escuchar acerca del tema y seas tú quien de la clase dé la información y demás. Bueno, pues esta práctica del aula invertida va a acercar al niño que como ya tiene el conocimiento, como ya investigó, ya tiene el sustento, él pueda participar y tenga los argumentos de poder entender. Y ahí, más que nada, van a surgir esos momentos importantes para que el alumno pueda preguntar y hacer ese cúmulo de preguntas importantes que no es nada más, maestra, ¿puedo tocar el sol? O maestra,
porque el sol quema, ¿verdad? Maestra, ¿quién ha llegado al sol? Entonces, son preguntas desafiantes, son preguntas que dentro de la actividad de filosofía de la educación se le llama, hay una actividad que se llama, eh, ¿cómo se llama? Es filosofar con los niños. A ver, déjeme que yo me acuerde, ¿cómo se llama esta actividad? Filosofía, se llama filosofía para niños, perdón, filosofía para niños. Aquí a través de esta actividad de filosofía para niños, el docente aplica a través de preguntas detonadoras, empieza a desarrollar en el alumno este saber de cómo preguntar. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes vieron por ahí un spot en la televisión donde preguntaban si en el mar hay agua, ¿por qué hay árboles en el mar? ¿Sí? ¿Por qué no todos los árboles pueden crecer dentro del mar? Y es esta pregunta que lo va a llevar a reflexionar acerca de los sustratos que tiene el agua, porque la salinidad que tiene el agua, qué árboles realmente pueden o no estar dentro del agua, cuáles son terrestres, cuáles son acuáticos y demás, nos va a llevar a poder desarrollar muchos temas a través de estas preguntas. Pero esta parte de filosofía para niños tenemos que educar a los niños o enseñarles cómo se hace este proceso de preguntar. Bueno, y el propósito de la educación es también cuestionar la transmisión de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones, así como el fundamento y el contenido de una cultura. La importancia de la educación es que los aspectos más importantes para desarrollar en la sociedad, constituyéndose como un agente de cambio de libertad para el hombre. Por tanto, esta disciplina es una actividad de asuntos teóricos pertinentes en el área de la educación a través de la reflexiva, la crítica, la normativa, acerca de los enfoques, los procesos y prácticas educativas, cuyo objetivo pues es la formación humana en su máximo esplendor. O sea, cuando nosotros le permitimos al alumno hacer preguntas, investigar, le estamos dando toda la información, todo el contenido. Mira, ahí está, búscalo, pero tenemos que enseñarles a buscar, ¿sí? ¿Dónde buscábamos nosotros antes los contenidos, los temas, en una biblioteca, en un libro? Ahorita, ¿qué pasa? Nos vamos directamente a Google, ¿verdad? Ponemos el tema y se deslinda mucha información, libros, revistas y demás, pero que no enseñamos al niño realmente a poder investigar, a poder tomar aquello importante de ese contenido para poder tener este sustento. Muchas veces copian, pegan la información y no lo leen, ¿sí? Entonces, a través de este proceso tenemos que enseñar a los niños cómo seleccionar información, cómo sustentar una información, cómo hacer que realmente esa información que está dando es una información que sea correcta, que sea realmente real. Entonces, todo este proceso nosotros lo podemos desarrollar en el niño y aquí estamos dando la pauta y estamos abriendo las puertas del conocimiento a través de que de verdad es que él solo tendrá que ir buscando y tendrá que ir deshebrando poco a poco el buscar, el encontrar esta parte de la respuesta a las dudas que están surgiendo dentro de este proceso de aprendizaje. Y se dice que como el objetivo de la educación no es transmitir al alumno el conocimiento cada vez más numeroso, sino crear en él el estado interior y profundo, una especie de polaridad de espíritu que oriente un sentido definido, no durante la infancia, pero en todos los lados pueda ser aplicado, ¿sí? En otras palabras, la enseñanza de la filosofía posibilitará el aprendizaje y la articulación de saberes que a partir de las investigaciones lo posible de marcha, haciendo en marcha ciertos aspectos intelectuales propicios y la adquisición de otros para comprender los objetos de estudio, lo que favorecerá el actuar sobre la realidad de un conjunto de partes que debe de ser necesario que el alumno pueda desarrollar. Ahora, nosotros como docentes, ¿cuál es la esencia que tenemos para educar? ¿Por qué nosotros como docentes educamos? ¿Para qué? ¿Para qué educamos nosotros? A ver, ¿quién me puede apoyar con esa respuesta? ¿Para qué educamos? ¿Para que aprenda el alumno? Porque puede aprender Creo en que cualquier para, lado. ¿Sí? Te escucho. perdón,
Creo que para formar personas de bien, porque creo que finalmente no se educa únicamente en la cuestión, no sé, académica, ¿no? Sino creo que también educamos para la vida, ¿no? Para todo aquello a lo que ellos han de enfrentarse, a lo que viene. Por eso, esta parte que usted mencionaba de la práctica, de que realmente ellos puedan aplicar el conocimiento, es esencial. ¿No? Porque no podemos quedarnos nada más con en el aula la teoría y ya. No, también es propiciar e incitar a ellos a que investiguen, a que indaguen, a que pongan en práctica aquello que están aprendiendo, porque solo así se va a construir el conocimiento, ¿no? Entonces creo que finalmente educamos precisamente para esto, para la vida, para todo lo que ellos se van a enfrentar más adelante, porque usted lo dijo igual, el currículum cambia porque la sociedad se transforma, ¿no? La sociedad cambia, las necesidades vienen siendo otras. Entonces, si nada más nos quedamos con la pura teoría el día de mañana, creo que a muchos nos pasó cuando salimos de la carrera, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Decías, ¿y ahora cómo lo hago, no? Ya aprendí la parte de la teoría y todo, y bueno, ¿y ahora cómo me paro ahí en el aula, ¿no? Ahora cómo lo hago, ¿no? Entonces, creo que es esto, acercarnos a la realidad de las cosas, ¿no? Y porque solamente así se construye esta parte del conocimiento y solamente así les damos a ellos realmente las herramientas que necesitan para la vida. Ah, gracias, maestra. Y sobre todo esta parte importante, ¿verdad? De que es desarrollar en ellos esta parte de la importancia de darle esa herramienta de, de conocer, de que debemos de amarnos como seres humanos, como seres individuales, no afectando esa esfera individual, porque cada quien tiene una esfera, ¿sí? Yo si transgredo esta esfera de la maestra Soraya, pues ahí ya la estoy agrediendo, ¿sí? Ya estoy entrando en este proceso de poder aludirla, de poder causarle alguna situación, lo cual ahí ya no estoy realmente aprendiendo la naturalidad de la convivencia humana, ¿sí? ¿Alguien más quería aportar? Sí, yo, maestra. Sí, adelante, maestro. Creo que algo muy importante que mencionó usted apenas es y también la maestra ¿Soraya? Soraya, Soraya, Soy Yara, Ah, soy Soraya. Yara, perdón, soy Yara, maestra. no se Es preocupe. que, es que educamos no solo para transmitir conocimientos, ¿no? No solo para crear agentes reproductores, sino también para crear pues a eso, ¿no? A seres humanos, ¿no? Para crear una conciencia, ¿no? De que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Al menos yo enseño lenguaje y comunicación en nivel medio superior. Sin embargo, mi materia no solo la aíslo, ¿no? A solo el resumen, sino que trato de que mis estudiantes, aparte de que analicen, se cuestionen, pues sí sea un análisis positivo y un cuestionamiento que vaya orientado hacia el humanismo. Ujú. Es correcto. Sí, porque yo creo que estamos haciendo realmente, bueno, no estamos haciendo nosotros, ¿verdad? La misma sociedad, es la parte que mencionábamos hace un momento, que la persona, el individuo, se puede quedar con la naturalidad que existe, que tiene y que trae como familia. Muchas veces las familias traen valores, traen normas, traen reglas muy cimentadas. Y podemos ver alumnos muy respetuosos, alumnos muy preparados, alumnos que no hay que andar atrás de ellos, de entregar tareas, de hacer partícipes de las actividades diarias de la clase, sino que son alumnos que son responsables de su propio acto. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos encontramos la otra parte de la moneda, de donde esta parte social, esta parte que las familias dejan a la sociedad, la educación, en donde el alumno adquiere todos los malos hábitos, los antivalores de la sociedad, y es ahí donde se va perdiendo esa naturalidad del individuo, ¿verdad? Del ser humanista, del pensar en el otro, de pensar en las personas que están en su alrededor. Solamente piensa en él, busca su felicidad y busca solamente esta parte de su conformidad de todo lo que tiene. Entonces, es ahí donde nosotros no estamos realmente educando o enseñando. Sé que para nosotros como docentes va a ser un poco complicado por poder reeducar, porque muchas veces algunos sustentan, no, es que yo vengo aquí a enseñar, no vengo a educar, pero, oh maestro, sorpresa, nosotros también somos ese agente de
que tenemos que accionar para poder, si en este caso no conocen, cimentar esos valores en los alumnos y que muchas veces, si los ayudamos realmente a reconocer esas fortalezas que ellos tienen, posiblemente podemos rescatar de 40 niños, 2, 3, pero yo creo que es muchísimo en la vida actual que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahora, ¿se debe de imponer al educando una opción contra su voluntad de aprendizaje? Hoy día lo podemos ver nosotros. A veces decimos, vamos a hacer una maqueta, maestro, yo no lo quiero hacer porque a mí no me gusta hacer maqueta. O vamos a dibujar, maestro, yo no lo quiero hacer porque yo no sé dibujar. Entonces, cuando como docentes no le damos esa libertad, que también es esta parte que estamos viendo dentro de la filosofía, dejarlos ser libres, de decirle, bueno, si tú no lo quieres presentar con una maqueta, bueno, también lo puedes presentar a través de un dibujo, lo puedes presentar a través de una representación, lo puedes hacer a través de un debate. La importancia es que tú apliques lo que estamos trabajando en estas acciones, en estas actividades. Cuando a un alumno se le impone, no lo hace. Y más si estamos en el nivel secundario, bachillerato, prepa, menos, porque están en una edad de que te llevan la contraria y que no quieren hacer nada más lo que ellos quieren, ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes que ellos, tenemos que hacerles estas preguntas que le ayuden a una reflexión, tenemos que usar estos medios como el TikTok, el Facebook, los canales de YouTube y demás, que ellos son pececitos en el agua con toda esta parte de la tecnología y que ahí lo apliquen porque una información, un contenido que es impuesto por el docente o impuesto por el mismo sistema, es un contenido que no va a tener realmente la adquisición que queremos. ¿Por qué? Porque va a ser obligado y todo conocimiento que es obligado o que es dado o memorizado es un conocimiento que no es duradero y sobre todo que los valores deben de fundamentarse en este proceso educativo. Por eso les decía yo, nosotros no nos salvamos de esta parte. Nosotros tenemos que ser la segunda familia, el segundo pilar, el segundo, la segunda columna vertebral, ¿sí? De esta sociedad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y muchas veces no lo vemos así, pero imagínense, influimos en muchos alumnos nuestros y a veces no nos damos cuenta. A veces replican muchas cosas de nuestro actuar que hacemos en la escuela, en sus casas. ¿Sí? Yo he tenido la experiencia de muchos niños que vienen sus papás y dicen, maestra, es que así como usted usa, no sé, el lápiz o lo que usted se coloca ellos lo hacen, lo replican. ¿Por qué? Porque a veces no lo vemos, pero son ojitos que observan, oídos que escuchan, ¿sí? Y todo lo que observan lo replican. Y a veces nosotros decimos, pero aquí en la clase no lo hacen, sí, no lo hacen, pero siempre llevan algo por ahí, algo positivo. Entonces nosotros tenemos que ser ese agente de cambio para ellos. Más si están en un núcleo familiar donde hay disfuncionalidad, donde hay agresión, en donde hay violencia, entonces nosotros tenemos que ser ese parteaguas, ese espacio, ese sustento para que el alumno se siente en confianza y observe y sienta que el conocer, el aprender, lo va a llevar no a estar en el mismo lugar que está, sino ir más allá, pensar más allá, ¿sí? Pensar en grande. Muchos, muchas personas eh, han sido personas muy de bajos recursos, muy pobres y han llegado a puestos muy grandes porque aspiran a ser grandes, ¿sí? Entonces, no quitemos esa inspiración. Tenemos nosotros que ser esos agentes que ayuden a incentivar a esos alumnos a llegar a crecer, a llegar a pensar, porque la libertad del conocimiento es eso, buscar más allá, buscar la libertad, conocer. Ahora, si seguimos en esta parte de la cultura, que porque vivimos en un pueblo tenemos arraigados ciertas situaciones, reglas o normas, no nos van a permitir poder crecer. ¿Por qué creen que muchas personas a veces tienen que salir de sus lugares donde nacen para poder crecer, para poder ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva? ¿Sí? Y ahí empiezan a crecer, empiezan a cambiar. Y es esa parte que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Y sobre todo, a veces decimos, bueno, pero la filosofía, ¿qué? Con esta parte de la educación. Pues la filosofía nos va a llevar, nos lleva de la mano para poder hacer que el alumno o nuestros alumnos aprendan a preguntar,
aprendan a investigar, aprendan a llegar a la verdad y no decirle, si tú lo haces, estás pecando. O sea, no, ¿por qué? Al contrario, tú tienes que ser libre, tú tienes todas las posibilidades de buscar esa libertad del conocer, del entender esa realidad, este mundo actual o este mundo en donde tú naciste, que es natural y que a partir de esas instituciones, que son las educativas, que es la sociedad, que son los diferentes clubes o espacios en donde ellos comparten información con otras personas, se da el aprendizaje, porque el aprendizaje no solamente se da en las cuatro paredes de un aula, en una institución, el aprendizaje se da en cualquier lugar en donde nosotros tengamos contacto con otras personas, con otros ideales, con otros aprendizajes. Y es ahí en donde vamos modificando esas formas de pensar. Los ideales deben regir ante un proceso de enseñanza-aprendizaje y hacia la conducta del hombre, que es importante que se desarrolle. El trabajo del docente, entonces, ¿cuál va a ser? El trabajo del docente es el qué, el cómo enseñar. O sea que nosotros tenemos que buscar la diversidad de estrategias, la diversidad de medios para poder hacer que nuestros alumnos aprendan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los docentes no queremos responsabilidades, no queremos más trabajo, porque ya tenemos trabajo por parte de la secretaría y aparte el supervisor y aparte el director y aparte, sí, es demasiado trabajo, lo cual nos lleva a que no queremos investigar estrategias, aplicar estrategias, porque si me detengo a hacer un debate, maestra, si me detengo a hacer un foro, se lleva casi un día o 2 días. Entonces, no cumplo con lo que viene siendo mi temario, entonces voy a aplicar el examen y nada más pude trabajar 3 temas. Entonces, nos vamos más a la parte administrativa, ¿sí? De contenido. No nos vamos realmente a ayudar a entender que realmente ese espacio, esas 2 horas o esas 2 materias que estoy llevando a cabo, me está ocasionando que realmente ese aprendizaje sea un aprendizaje duradero, sea un aprendizaje que sea aplicado, sea un aprendizaje que el alumno lo lleve a la práctica. Y ahí donde estoy diciendo, oye, esta parte de mi intervención está siendo productiva. Cuando yo estoy observando que mi alumno está haciendo realmente un tríptico. Vimos el tríptico, ahora veo que el alumno aplica el tríptico poniendo todos estos elementos en los contenidos o en el tema que estamos trabajando. Entonces, no fue tiempo perdido, fue tiempo productivo. Entonces, nosotros como docentes más en la vida actual estamos ante un plan y programa de estudio que nos permite poder hacer y tomar en cuenta las necesidades de nuestro medio. Y es ahí en donde tenemos que buscar el qué y cómo enseñar y cómo el alumno debe de aprender este contenido. Ya acabamos de estudiar cuáles son esas naturalidades del aprendizaje, que lo cual, si nosotros lo hacemos de manera consecutiva, el memorizar, el repetir, nos va a llevar al fracaso al estudiante. Va a llegar el estudiante a concluir un nivel educativo sin aprendizaje, no adquiriendo los rasgos del perfil de egreso que pues nos pide en esta parte pues el programa, ¿verdad? Estos aspectos sin duda deben de ser promovidos para que el mismo estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. ¿Por qué los alumnos muchas veces dependen del docente para el aprendizaje? ¿Qué será que está pasando? ¿Qué es lo que causa que los alumnos dependan de nosotros en el conocimiento? ¿Por qué dependen de ellos de nosotros? Creo que muchas veces no se dan a la tarea de investigar, no se dan a la tarea de reflexionar sobre todo lo que el docente les está diciendo, ¿no? Me ha tocado ver muchos chicos que se les da la información y se quedan con tal de no preguntar porque tienen pena, por ejemplo, se quedan con esa duda, ¿no? O ya, como lo dijo el maestro, está bien. O incluso maestros que a veces se molestan, ¿no? Cuando el alumno cuestiona y a veces por miedo el mismo alumno pues no cuestiona, ¿no? Entonces, creo, es eso, ¿no? Y otro poco que pues prefieren estar a veces en las redes sociales haciendo otras cosas que investigar o indagar, ¿no? Y creo que usted mencionaba un punto bien importante. Cuando nosotros como docentes nos damos a la tarea de buscar, por ejemplo, actividades innovadoras, agarrándonos, por ejemplo, usted decía hace rato de las redes sociales, del TikTok, para ponerles a ellos a hacer actividades que son dinámicas y bonitas, ahí creo que dirían por ahí matamos a dos pájaros de un tiro, porque
los chicos hacen algo que les gusta, pero nosotros estamos ganando porque finalmente están aprendiendo, porque están haciendo algo educativo. Entonces creo que este punto de tomar las cosas que a ellos les gusta, pero para bien, ¿no? Es muy productivo y desde ahí entonces ellos se motivan más, porque muchas veces es eso, o sea, no están motivados o decir, ay, solo me mandaron a que respondiera a estas 10 preguntas, este cuestionario, o sea, eso no los motiva. O sea, estamos en este siglo en el que todo es tecnología y hay infinidad de actividades nuevas, eso no les llama la atención, ¿no? O sea, tenemos que buscar actividades que sean innovadoras, entonces que realmente les inyecte a ellos esa curiosidad. Gracias, Yo, maestra. yo pienso de manera diferente. Yo creo Adelante, que maestro. nuestros alumnos no nos cuestionan porque confían en nuestro juicio, porque confían en que a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento teórico y práctico, pues pueden consultarnos como fuente de información, ¿no? Además de que nosotros tenemos una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Como científicos tenemos una manera diferente de ver las cosas a como la tienen su familia, ¿no? Que tienen una influencia social y cultural un poquito más marcada. Ujú. Es lo que yo pienso. Sí, y sobre todo también que como docentes, muchos docentes no se quieren quitar el papel del maestro, ¿eh? Muchos maestros, ¿dónde van a sobrepasar los alumnos al maestro? No, 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 no. O sea, es lo que digo yo aquí en el aula. Y yo creo que algo importante es eso, cambiar la mentalidad del docente. Porque si tú como docente enseñas realmente al alumno a hacer esta parte de ser investigador, estamos dándole la herramienta. Y muchas veces dicen por ahí, el maestro puede dejar de ser. ¿Por qué? Porque está ahorita lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, en algún momento dejaremos de ser maestros, porque los alumnos pueden aprender con o sin el maestro. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el maestro no se quiere quitar o deslindar de esa figura de ser docentes, de yo soy el maestro y yo soy las que pongo las reglas, las formas y así se va a hacer. Pero maestra podemos, no, tenemos que hacerlo así. Y yo creo que eso depende mucho del docente, del protagonismo, es correcto. No se quiere quitar esa forma. Y muchas veces decimos, pero maestra, es una forma antigua, sí, pero la seguimos realizando. ¿Sí? Por eso el alumno depende mucho de nosotros. Por eso el alumno, si el maestro dijo roja, rojo lo ponemos, ¿sí? Porque así lo dijo el maestro. Y si nos vamos con el padre de familia, lo mismo pasa. Sí, el padre de familia dijo, si el maestro te dijo amarillo, amarillo tiene que ser. Pero ¿por qué no llevarlo verde? Pero ¿por qué no hacer tal vez, no sé, una flor amarilla? No, porque el maestro la pidió roja, ¿sí? Entonces, esa parte del protagonismo muchas veces no la queremos soltar, porque si yo la suelto, ahora, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo me van a ver los padres de familia? ¿Sí? Entonces, es importante que también nosotros vayamos deslindando esa responsabilidad a los alumnos, porque dice, él tiene que ser, y lo leemos, lo decimos en los consejos técnicos, en las lecturas, que el alumno tiene que ser el que guíe su propio aprendizaje, el que realice su propio aprendizaje, sí, pero ¿en qué momento tu maestro lo vas a soltar? ¿En qué tu maestro le vas a dar esa herramienta que te piden para que el alumno cree, elabore y sea partícipe de su propio aprendizaje? Cuando tú le estás diciendo que va a ser un cuadro sinóptico y que quiere esos puntos nada más y que no puede pasar 2 hojas porque nada más quiere un breve cuadro sinóptico, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos limitando. ¿Qué estamos haciendo? No le estamos dando esa libertad. Entonces, cuando nosotros decimos como docentes, bueno, el tema es tal, y pueden usar ustedes el medio que ustedes deseen, una infografía, un tríptico, un cuadro sinóptico, una presentación, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lo tienen que tener, lo tienen que llevar a cabo. Entonces, le estamos dando la herramienta que el alumno sea el que crea esta parte de su educación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que primero dejar soltar al niño para que el niño aprenda y luego sí, efectivamente, nos pregunte y tal vez si hacemos falta, nosotros podemos ser quien induzca, quien guíe este proceso del aprendizaje, pero por eso lo dicen los libros, el docente solamente es el guía, no es el que da,
el que proporciona el conocimiento. Nosotros tenemos que aprender sobre todo esto, el dejar al niño que camine. Por eso cuando una mamá suelta al bebé, cuando está empezando a dar sus primeros pasos, está atenta en qué momento se cae, pero tiene que hacerlo, porque si normalmente no lo hace, ese bebé va a tardar mucho tiempo en poder hacerlo. Entonces nosotros tenemos que hacer que los alumnos no dependan de nosotros, que los alumnos sean quienes participen, quienes lo hagan, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Primero yo, maestro, tengo que aprender, porque si no aprendo, ¿cómo le voy a enseñar? Entonces, es esta parte que menciona que nosotros tenemos que buscar el qué y el cómo enseñar y cómo el para qué el alumno debe de aprender estas partes o este contenido o esta parte del conocimiento. Estos aspectos sin duda deben de ser promovidos para que el mismo estudiante se responsabilice de su propio aprendizaje y use esta parte de la mayéutica, que es la parte de preguntar o el de saber cómo preguntar, para que la persona a la que se le pregunte pueda contestar adecuadamente. Es decir, que obtenga de su interior la respuesta correcta, lo que viene siendo la verdad. Es un ejercicio creativo que una vez que supera la dificultad del alumbramiento, produce un deleite y una alegría. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un cuestionamiento al alumno? Y es lo que yo estaba pensando que quería como respuesta. Nosotros nos sentimos alegres y afirmamos con la cabeza que efectivamente está en lo correcto el alumno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el alumno nos dice un disparate? Nos dice algo que no está acorde a la materia, acorde al conocimiento. Nos molestamos o a veces, a ver, no es eso, vamos a adentrarnos un poquito más a la clase, a ver, vamos a retomar otra vez realmente este concepto, esta idea o este conocimiento que les quiero dar a entender, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este deleite es esta parte. Entonces, nosotros como maestros tenemos que aplicar la mayéutica, que es el arte de preguntar. ¿Cómo hacer una pregunta? No solamente hacer la pregunta por hacerla. Porque, por ejemplo, si yo digo, ¿cómo están? Alguno me puede decir sentado, otro me puede decir bien, otro me puede decir tengo frío. Maestra, acá en San Cristóbal hace frío, ¿sí? Entonces, cada quien va a tener una respuesta diferente, ¿sí? Pero ahora, si yo realmente hago una pregunta, el de cómo están en esta parte del proceso de su materia de filosofía de la educación, ya va más dirigida la pregunta porque ya estoy preguntando hacia un contenido en particular. Entonces tenemos que aprender a preguntar, porque muchas veces la forma en cómo nos contestan nuestros alumnos es la forma en cómo nosotros preguntamos. Y muchas veces reestructuramos la pregunta. A ver, es que creo que no me di a entender. A ver, y volvemos a hacer otra pregunta cambiando o estructurándola nuevamente y es ahí donde tenemos la respuesta correcta y decimos, ahí es, ¿no? Entonces, esa es la mayéutica. La mayéutica tenemos que aprender cómo preguntar para que el alumno pueda participar, ¿sí? Entonces, dentro de estos procesos del aprendizaje de la filosofía, podemos encontrar también que dentro de la época antigua, aquí ya estamos entrando un poquito a la parte de la unidad número 2, eh, aquí se ocasionaba o se hacía que las formas de enseñanza se fundamentaban en la educación, como lo que venía siendo las prácticas de métodos de enseñanza rígidos por un educador, en donde nos basamos al conductismo, ¿verdad? En donde solamente el docente era quien tenía el uso de la palabra, quien poseía la verdad, quien poseía esta parte del conocimiento y el alumno sentadito, escuchando, replicando, sin hablar, sin decir, solamente era un receptor, ¿sí? Posteriormente existía esta parte de la enseñanza igual, que era en Esparta la educación se preparaba a los niños para mantener un buen estado físico. Quien tenía un buen estado físico, quien no tenía ninguna dificultad en el nacimiento y demás, era una persona que iba a ser productiva en el futuro, productiva en esta parte del ejército militar, en lo cual iba a defender, se iba a poder tener una vida saludable, iba a ser una persona inteligente. Hoy día podemos ver que aquellas personas que hacen mucho ejercicio, que están, ¿sí? No indica que son personas inteligentes, ¿no? Y tampoco aquella que no lo hacen no indica que no lo sea. Entonces, esas formas en que ellos pensaban que la educación era eso, que era la forma en cómo aprendía o en cómo se formaba el ser humano, pensaban que a través de ese medio podían aprender, pero hoy día nos damos cuenta
que todo este proceso de aprendizaje sirvió para ir modificando y para que nosotros también cambiemos esas formas, esos medios de cómo enseñar, de cómo hacer entender el mundo de lo que existe, de la verdad, de la realidad. Entonces, dentro de esta parte de la filosofía de la educación, nosotros tenemos que enseñar realmente a nuestros alumnos a entender la realidad de su mundo. No podemos enseñar fuera de la realidad, ¿sí? Tenemos que ocupar ese medio en donde él se desenvuelve para poder aplicar esta realidad, este conocimiento, y a través de estas instituciones que son las escuelas, puedan los niños reestructurar sus formas de ser, sus formas de ver la vida y sobre todo que vaya más allá de el poder cuestionar de todo lo que ve, de todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguna pregunta detonadora por ahí, es importante que nosotros aprovechemos esta parte, ¿sí? Y sobre todo tenemos que aprender a hacer este tipo de preguntas al iniciar un contenido que nos va a permitir este diálogo, esta lluvia de ideas dentro de nuestra clase y que nos va a dar la oportunidad de conocer una diversidad de puntos de vista. Existen alumnos que no hablan en las clases, pero ¿por qué? Porque el docente no les da esa prioridad, no les da ese apartado de poder escucharlos, ¿sí? Y dentro de la escucha podemos encontrar un cúmulo de información que nos puede servir y nos puede retroalimentar dentro de nuestra clase. También es importante que dentro de la filosofía de la educación nosotros retroalimentemos a nuestros alumnos. La parte de la retroalimentación de la evaluación no solamente se debe de dar al finalizar un tema, sino durante el proceso, ¿sí? Entonces, eso le va a ayudar a reflexionar realmente si lo que están aprendiendo es lo fundamental, es lo real y si es necesario realmente para este aprendizaje. Maestras, pues maestros, me dio mucho gusto poder profundizar un poquito más en este tema y me dio mucho gusto igual su participación. Por ahí me faltaron escuchar algunas vocecitas, pero yo creo que la próxima semana voy a tener la oportunidad de poder escucharles, ¿verdad? Y pues vamos a ver eh, dentro de esta parte de la unidad número 3, pues estos filósofos que también dan ese sustento, que dan este aporte a la educación y que nos van a permitir realmente reestructurar, cambiar esas formas de pensar. Sobre todo que estamos en este proceso educativo de formación, que el día de que ustedes terminen su doctorado no tienen que pesar, no tienen que ser iguales la maestra Rocío, María del Rocío, la maestra Lorena, la maestra Xochitl, ya no va a ser las maestras que entraron al inicio de este doctorado. Ahora tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Porque nosotros somos ese ente transformador de la educación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomarnos en serio realmente que este doctorado que estamos estudiando es para eso, para crear, para poder ver más allá de la verdad, de lo que existe y de lo que hay. Entonces, no nos podemos quedar con lo que vemos en las redes sociales o lo que nos platicó el vecino o la vecina, ¿verdad? Tenemos que investigar si realmente es verdad, es realidad y si puede ser comprobable, ¿sí? Porque también existe dentro de esta parte de la filosofía la educación fenomenológica, la educación idealista, ¿sí? A través de estos medios de cómo podemos llegar a la verdad, a través de un fenómeno, de un experimento, de una explicación de un contenido, pero que nos van a permitir poder investigar. Pues maestro, me dio mucho gusto pues compartir con ustedes. Yo creo que pues ya es algo tardecito para ustedes también. Que disfruten su fin de semana. Yo creo que está un fin de semana largo por ahí. Así que van a tener el espacio para poder pues comunicarse, organizar su clase y pues nos podamos ver la próxima clase igual en el mismo horario, 7:30. Y cualquier duda que surja, créame que estoy en la mejor disposición de poder guiarlos, orientarlos a esta parte de la entrega de sus actividades. Me preguntaba el maestro Ari acerca de poder modificar las actividades. Yo creo que estamos en este espacio de poder hacer de que si lo hicieron de manera incorrecta, no alcanzaron el porcentaje y si todavía estamos en los tiempos, poder modificar su actividad y subirla nuevamente a la plataforma para que ustedes puedan obtener pues el puntaje mayor, que es ya sea el 20%, al 30%, dependiendo la actividad que ustedes estén realizando, ¿sí? La importancia de esto es que ustedes estén bien, se sientan bien en esa materia y sobre todo que pues ya están en la parte última y lo celebren con un 10. Yo creo que es esta parte que ustedes quieren, así que si hay dudas, no se preocupen, pregunten, estamos para eso, para darle el acompañamiento dentro de la materia. ¿Sale?
Entonces les dejo, pasen bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Y ¿Alguna muchas duda o Muy gracias. amable, pregunta? doctora. Gracias. Sí, ¿alguna duda o No, pregunta? ninguna. ¿No? Ok. No, todo Bueno, bien. Es una per- No, sugerencia. todo bien. Gracias. En relación a las lecturas, le recomiendo un libro que se llama La voluntad de saber, de este Michael Foucault, para que se ayude a usted, maestra, para futuras materias. Ujú. y gracias. Gracias. Bonita noche. Nos vemos. Gracias. Gracias, Hasta doctora. Bonita luego. noche. Luego, Gracias, doctora. Buenas noches para todos. Para todos. Bye, bye. adiós a todos. Adiós. Adiós.